Bien, regresamos entonces con la doctora Beatriz Merino, con quien descubriremos su perfil económico. Doctora Merino, muy buenas noches, es un honor tenerla en el programa. Gracias, Juan José, por la invitación. Gracias. Bien, bueno, usted ha estado en la gestión pública desde el premiarato, pero también desde la Defensoría del Pueblo y ha podido ver la cuestión pública desde otro tipo de organismos. Entonces tendría una visión panorámica de las cosas y cómo han venido evolucionando. ¿Cuál sería su primer balance respecto al, entre comillas, porque sé que no existe un modelo exacto, pero entre comillas, ¿cuál sería su balance del actual modelo económico? Bueno, yo creo que es un modelo que está teniendo éxitos visibles, además, ¿no es cierto?, pero que tiene todavía una agenda pendiente, una agenda importante pendiente y que de reformas importantes, algunas estructurales, algunas, digamos, ya más de segundo nivel, pero todas ellas importantes y digamos, y quizá lo que, Juan José, a mí me hace tener una mirada, a veces pienso un tanto diferente, es que yo ingreso a la vida pública después de haber pasado la mayor parte de mi vida laboral en el sector privado. Y quizá puedo decir que soy una de esas pocas personas que tienen la fortuna de haber entrado y salido de la vida pública, ¿no? Efectivamente fui de la Defensora del Pueblo y ahora, desde hace 2 años prácticamente que salí de ahí, estoy instalada en el sector privado, ¿no? Entonces yo creo que ese entrar y salir de la vida pública y privada le permite a uno una observación, digamos, que me lleva a pensar que este modelo económico, si bien tiene éxitos muy claros, impresionantes y que todos festejamos, tiene todavía una agenda pendiente significativa. ¿Cuáles son para usted entonces las fortalezas del modelo para después entrar a descubrir un poco cuál cree usted son las debilidades del mismo? ¿Cuáles serían las principales fortalezas del mismo? Yo creo que la principal fortaleza de este modelo es que es consistente en el tiempo, ¿no? Yo diría que ya podríamos contar, no sé, quizá 10 ministros de Economía que han respetado el modelo, fundamentalmente desde que se inició, ¿cierto?, a inicios de la década del 90, en realidad. Un modelo de economía abierta, un modelo de comercio, digamos, abierto, con tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Un modelo con importaciones que no tienen sobreprotección, un modelo que en su momento tuvo esfuerzos privatizadores, o sea, de que sea el sector privado el que asume el liderazgo de la economía. Un modelo donde hoy día también la exportación, ¿no es cierto?, no solo de materias primas, sino de productos elaborados se va consolidando. Y yo creo que esa consistencia que nosotros tenemos que, digamos, reconocer en una serie de ministros de Economía, algunos de ellos un tanto vapuleados, algunos de ellos enjuiciados, pero al final del día creo que lo que el Perú está viendo ahora es el resultado de haber mantenido una consistencia en lo esencial, en ese modelo que está dando sus frutos, porque ya tiene, pues, bueno, más de 15 años en realidad instalado, ¿no? Es interesante que usted haya mencionado a los ministros y no a los presidentes, porque efectivamente si uno mira la línea de ministros de Economía, digamos que han estado en una banda muy estrecha que está, como usted bien dice, alineada a la responsabilidad fiscal, y también otro jugador importante, el Banco Central de Reserva, que también ha tenido un rol muy importante. Sin embargo, a los que no les gusta el modelo, que hay todavía un grupo de intelectuales y analistas que tienen recelos, tienen una tendencia más a luchar contra la política en general, sobre todo contra la presidencia, ¿no? Entonces el presidente Toledo, el presidente García y ahora el presidente Ollanta reciben embates muy fuertes, lo cual me lleva a la parte de las debilidades. ¿Cuáles son para usted las debilidades que tiene este modelo que harían tal vez más aceptable, entre comillas, el modelo? Bueno, que efectivamente, pues, que no hay un consenso ciudadano con relación al modelo que el Perú necesita para salir de la pobreza en la que se instaló en casi 200 años de república, ¿no? Y que ha creado digamos, un mar ciudadano de personas totalmente desconectadas de la modernidad, totalmente abatidas por el dolor que significa ser pobre en cualquier país, pero en este más, de no tener los servicios de salud, de no tener los servicios de educación, de no tener la seguridad ni la nutrición que tienen derecho a tener, ¿no es cierto? Y entonces, en ese esquema, lo que no está consolidado es que el ciudadano entienda que la mejor política social es una buena política económica, que por definición tiene que ser consistente en el tiempo para hacerlo,
¿no? Yo creo que ese es un fracaso de los políticos, ¿no? Sin duda. Los políticos no han sabido explicarle al país con claridad, con honestidad y con transparencia lo que es bueno para ellos, ¿no? Entonces tenemos todavía estas especies de trincheras ideológicas de uno y de otro lado, ¿no? Donde se quiere pues un mercado libertino, ¿no? Donde todos puedan, sin el Estado, con mínima intervención del Estado, hacer lo que se les viene en gana y donde los lobos se comieran a los corderos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, quienes desde la trinchera ideológica tratan de decirle a los más vulnerables y a los más pobres que esas inversiones y ese desarrollo económico son los culpables de todos sus males, cuando en verdad es exactamente al revés. Entiendo, lo que usted me está diciendo es que está a favor de un mercado que funcione de manera libre siempre y cuando existan instituciones que canalicen los designios, digamos, del libre albedrío que se genera en el mercado. Una institucionalidad que acompañe al mercado y que intervenga además sobre las llamadas fallas del mercado, porque el mercado por sí mismo y por sí solo no lo resuelve todo. ¿Y usted cree que el consenso tendría que ir más hacia temas económicos respecto a cómo debe funcionar el mercado, si intervenido o no intervenido, o más hacia justamente la parte de las instituciones, que tiene que ver con la construcción de partidos políticos, un poder judicial que sea eficiente, rápido y honesto, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que es esencial que en el Perú nos pongamos de acuerdo respecto de que el cambio del presidente podrá tener, digamos, un modelo de comportamiento político con relación a cuáles serán los temas de la agenda de ese gobierno, pero que lo que sí tenemos que mantener es un crecimiento económico que nos vaya sacando consistentemente de la pobreza, ¿no? Cambia el presidente, cambian algunos matices, pero no cambia la línea general de desarrollo. La política en general, como tendría que serlo, Juan José, en todas las áreas del Estado. O sea, tendría que haber una política educativa que no cambiara, no importa cuántos ministros de educación van cambiando, ¿no? Claramente, o sea, la que tenemos no funciona, porque estamos en el puesto 138, 144 y seguimos dentro de la misma caja boba, ¿no? Ahí tiene una de las grandes debilidades, ¿no? O sea, yo creo que precisamente porque no se ha podido hablar con claridad y con transparencia y con fuerza de qué cosa es lo que es bueno para el Perú económicamente, es que todavía hay reductos, ¿no es cierto?, de personas que tratan de decirle al ciudadano, esto es malo para ti, ¿no es cierto? Y la fragilidad de ese ciudadano está precisamente en su falta de desarrollo educativo. Y lo malo es que lo llevan por canales no institucionales, porque hay canales institucionales a través de los cuales tú puedes llevar tu pues falta de compromiso con lo que plantea el modelo. Si yo estoy en desacuerdo con, por ejemplo, una política proteccionista de tal tipo, hay ciertos canales institucionales para hacerlo. En el Perú tenemos una clara tendencia a ir por canales no institucionales y eso, imagino, dígame usted qué opina, tiene que ver con la calidad de las instituciones. Y tiene que ver con la informalidad. Es un tema que no está en el debate nacional. La informalidad en la economía, ¿no? O sea, está que atraviesa, ¿no?, de manera perversa toda la economía del Perú. Los impuestos, la recaudación, el sistema bancario, la bancarización, la seguridad, el narcotráfico, el terrorismo. O sea, todas estas perversidades del sistema con el que convivimos los peruanos están dadas por el tema de que el Estado constitucional de derecho, la legalidad, el Estado de derecho no se ha instalado en la economía, ¿no? Aprovecho lo que acaba de mencionar, usted ha dirigido la SUNAT, entonces tiene información, no voy a decir privilegiada porque es pública, pero conoce de cerca cómo funciona. Hay para algunos, y me voy a incluir en ellos, la percepción que el crecimiento que hemos visto en los últimos, sobre todo 10 años en el Perú, tiene que ver más justamente con ese 75% de peruanos que forman parte de la PEA, que no están en la parte formal de la economía, con ese otro casi 50% de PBI que está también en la parte informal de la economía y que justamente porque no paga impuestos, no tiene regulaciones laborales, no enfrenta todo lo que enfrenta el formal, han podido generar una economía muy dinámica donde hay mucha liquidez, donde la moneda se multiplica la velocidad de transacciones y por lo tanto, si nosotros tratamos de
ajustar en las clavijas de la formalización sin tomar en consideración las necesidades de estas personas, lo que podemos es comenzar a tosigar ese motor. O crear una recesión. ¿Cuál sería su opinión respecto a esa visión? Yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que esa mirada que ha descrito es un error. Yo creo que la mirada tiene que estar dirigida a crear la legalidad y la formalidad en la mayor parte de la economía peruana, porque precisamente es en la oscuridad donde se digamos, se encubre la falta de beneficios sociales, la falta de acceso al crédito, la falta, digamos, de acceso a todos los beneficios que una economía que es una economía desarrollada y exitosa va produciendo. Pero cuando uno habla con el informal, yo entiendo esa visión. El problema es que cuando uno habla con el informal habla evidentemente en un cortoplacismo, ¿no? Ellos te dicen que no pueden estar pensando en los 60 años cuando tienen que pensar en cómo llevar y pagar el colegio para el niño, y entonces hay la sensación de que ellos ven al Estado más como un peso que cargar, que algo que les facilita el crecimiento y lograr escalas que le permitan ser formal. ¿El Estado peruano no tendría que hacer primero una reforma que facilite esa inclusión? Es que en la medida que no se haga la reforma laboral en el Perú, de la cual nadie habla, no está en la agenda pública, ¿no es cierto? En la medida que, ni en la agenda mediática tampoco, ¿no? En la medida que no se haga la reforma laboral que permita que el acceso al mercado, formal, al empleo formal, no sea tan costoso como lo es hoy día, entonces en esa medida se va a seguir desarrollando esa especie de cultura, ¿no es cierto?, de empresas emergentes que todos saludamos, pero que están fuera de la legalidad, que no le pagan correctamente a sus empleados, que no pagan los impuestos que debieran pagar, que no contribuyen, ¿no es cierto?, a la presión a la presión tributaria que debiera proporcionar los recursos para atender las necesidades de los más vulnerables y los más pobres. Entonces, en todo ese esquema, por eso que yo digo, es que la gran debilidad de este modelo, ¿no?, es que está instalada en las mentes, afortunadamente, de quienes dirigen las instituciones económicas del Estado, pero no está instalada en la mente de los políticos, que tienen una especie de vergüenza, de defender lo que es bueno para el ciudadano y de explicárselo, ¿no? Correcto. Eso para mí es una de las grandes debilidades políticas. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con la doctora Beatriz Merino para seguir descubriendo su perfil económico. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.